Bienvenidos a una nueva emisión de Latinoamérica Piensa. En esta oportunidad vamos a dialogar con Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Doctor en Educación, se encuentra radicado de hace 25 años en Brasil. A horas del inicio del primer foro de pensamiento crítico que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, donde participarán las principales figuras de la izquierda global, conversamos con Pablo Gentili sobre los desafíos que se le presentan a nuestro continente de cara a estos tiempos de avance de las fuerzas conservadoras. Te invitamos a que te sumes al debate de los desafíos que transita América Latina con el hashtag Pablo Gentili en A24. Como secretario ejecutivo de Claxo y como docente de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y que vivís hace 25 años en Brasil, ¿cómo ves el presente de Brasil a partir de la victoria de Jair Bolsonaro? Bueno, Nico, creo que es un retroceso inmenso el que vive no solo Brasil, sino toda América Latina, porque el triunfo de Jair Bolsonaro inaugura un momento en la región que nunca habíamos visto. Es la posibilidad de que los militares vuelvan al poder por el ejercicio de eso que siempre ha sido la posibilidad de que los militares salgan del poder, que es la soberanía popular. El gabinete de transición de Jair Bolsonaro tiene casi la mitad de sus miembros militares y economistas neoliberales que inclusive trabajaron durante la dictadura militar en Chile. Por lo tanto, estamos viendo el regreso triunfal de esa nostalgia de una dictadura, inclusive protagonizada por algunos de los que estaban en la dictadura, que duró 21 años en Brasil, volver al poder y por la vía del voto. ¿Y cómo explicás, ¿no?, que un candidato como Bolsonaro haya podido triunfar con esos números tan contundentes en la elección y venciendo al candidato de Lula, ¿no?, que representa también la profunda transformación positiva que vivió el Brasil? Esto, Nico, es un enigma, creo que para la gente que no vive en Brasil, porque uno puede pensar cómo puede ser que Lula tenía 40% de los votos y si no lo hubiera puesto Moro sin pruebas en la cárcel, Lula hubiera ganado. Pero cómo puede ser que iba a ganar Lula y acabó ganando Bolsonaro. Aunque parezca esquizofrénico y en buena medida lo es, hay dos Brasiles que están disputándose. Uno es el Brasil que quieren hacer y no terminan de nacer. El Brasil que construyó Lula y Dilma Rousseff mediante un gobierno de transformaciones estructurales muy profundas que amplió derechos, oportunidades y posibilidades a sectores de la sociedad que históricamente no los tenían. Y por otro lado el viejo Brasil, el Brasil racista, discriminador, pero el Brasil también del orden, el Brasil de la disciplina, esa derecha profundamente reaccionaria, conservadora, no solo neoliberal en lo económico, sino con una agenda de retrocesos totales en materia cultural, educativa, social, ocupó los territorios populares, dialogó con el pueblo y los convenció de que ese liderazgo que podía ejercer Lula en un sentido transformador podía ejercerse en un sentido retrógrado para restablecer el orden y la seguridad y la confianza que los brasileños necesitan tener en su gobierno. Después de más de 20 días de torturas brutales, Dilma Rousseff fue conducida ante un tribunal militar que la juzgaría por haber defendido la democracia, por haber luchado por la libertad y la justicia en lo que era y aún sigue siendo una de las naciones más desiguales del planeta. Estamos con Lula, estamos con Fernando y estamos aquí en España donde sea defendiendo la libertad, defendiendo la justicia, defendiendo la democracia y luchando juntos por la construcción de un nuevo mundo posible. Les molestaba profundamente cualquier cosa que hiciera Lula y Dilma que incrementara la conciencia del pueblo, porque ahí entonces perdían la posibilidad de engañarles. Todos están aquí, todos estamos aquí para escuchar a Pepe Mujica. Todos sabemos que nuestra democracia renguea por todos lados, por la falta de equidad, por la falta de igualdad, por la falta de oportunidades a tanta gente, por tanta injusticia. Claro que tiene enormes carencias en nuestra democracia, pero no es una cosa secundaria para tirar a la basura.
¿Cómo se explica que un país mulato como es Brasil, ¿no?, que más de la mitad de su población es mulata o negra, una victoria tan contundente de Bolsonaro que implicó también el acompañamiento de la mujer? Digo, tanto los negros, mulatos como las mujeres han sido descalificados recurrentemente por las definiciones políticas y los discursos del propio Bolsonaro, e inclusive los sectores populares, ¿no?, los sectores pobres, no tanto del Nordeste, que fue el bastión del acompañamiento al PT, pero en los centros urbanos hayan votado a Bolsonaro. Bueno, ahí hay dos cosas interesantes. Una, Bolsonaro ganó en todos los sectores de la sociedad, menos en uno. El sector de la sociedad que gana hasta 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos en Brasil son más o menos $450. Es la primera vez que un presidente gana sin el apoyo de los más pobres. Esto también es una señal de, por lo menos de esperanza, y es que los sectores más pobres no le creyeron tanto a Bolsonaro. De hecho, le creyeron todos los otros. Pero bueno, esto creo que refleja lo que es el Brasil histórico. No se mantiene ninguna nación como lo es Brasil, una nación racista, una nación xenófoba, una nación machista, sin mujeres machistas, sin negros racistas y sin migrantes internos que también ejercen de cierta forma la xenofobia, porque la xenofobia brasileña, como en la Argentina, no se da solo contra los extranjeros, sino se da contra los propios brasileños, como aquí se da contra los propios argentinos. Si vos vas a un cine un fin de semana en un shopping de cualquier gran capital en Brasil, no vas a ver un solo negro, y la mitad de la población es negra, y un sector importantísimo de la población negra puede ir al cine. Pero los negros no van a los cines de los blancos. Los negros que están en los cines de los blancos son los que cortan las entradas, los que limpian los baños. Esto siempre fue así. También fue durante el gobierno de Lula. Lo que Lula hizo y Dilma hicieron fue comenzar a revertir ese ciclo de discriminación, de exclusión que ha producido históricamente el racismo en Brasil. Pero de alguna manera ahora, ¿qué es lo que hace Bolsonaro? Se apoya sobre el ejército y la policía, los cuadros de suboficiales, y los cuadros policiales son negros. ¿Y qué hacen los policías negros y los suboficiales negros, que son los que están hoy ocupando las favelas? Reprimen jóvenes sospechosos. ¿Y quiénes son los jóvenes sospechosos? Son jóvenes negros. Son negros matando negros, pobres matando pobres. Los policías no son de clase media alta, los policías son pobres. En definitiva, estos regímenes neofascistas lo que hacen es generar una ruptura diferente a la que los progresistas hacemos en la sociedad. Nosotros luchamos contra el racismo, queremos la unidad de todas las personas, sin distinción de raza, sin distinción de origen social, sin distinción de ninguna especie. Los fascistas la dividen entre los enemigos y los amigos. Lo que estamos viendo ahora es que lo de siempre, que creíamos que estaba desapareciendo, emerge con muchísima fuerza y se torna una alternativa de gobierno. ¿Y cuánto hay de equivocaciones en tu análisis de no haber profundizado las transformaciones por parte del PT, ¿no? ¿Y cuánto hay de la capacidad de mutar y de adaptarse a los nuevos tiempos por parte de las élites económicas y de algunos factores externos, ¿no?, que han condicionado también el resultado electoral? Sí, yo no sé si será por el momento en el que estamos viviendo. El triunfo de Bolsonaro ocurrió hace pocos días, y la situación de peligro también que vive en sectores del progresismo, de la izquierda, de los dirigentes, es muy grave, porque Bolsonaro inclusive le ha dicho al propio Fernando Haddad, su oponente en la elección, que le iba a poner preso cuando terminaran las elecciones. Se está yendo gente de Brasil, la situación que se va a vivir en estos próximos meses es verdaderamente dramática. Y en este contexto, para mí, la autocrítica, la verdad, dejémosla para dentro de algunos días. No quiere decir que no hayamos cometido errores. La izquierda cometió muchísimos errores y los comete y los cometerá siempre, como también la derecha los comete. Pero acá hay que ver lo que la derecha hizo bien, para también entender lo que la derecha puede hacer bien copiando el modelo Bolsonaro en otros países, como por ejemplo Argentina. Primero, judicializar la política. Esto no fue un error del PT. El PT lo que hizo fue lo correcto. El PT renovó la justicia. Solo que la renovó con una buena dosis de ingenuidad, si querés. ¿Cuántos años tiene el juez Moro? 40 y pico de años. Los fiscales tienen 30 y pico de años. Lo que hizo el juez Moro es lo que aquí en la Argentina no quisimos y siempre dijimos que hay que hacer: echar a todos esos jueces corruptos, antiguos, totalmente corporativizados, y hacer concursos públicos. Lo que nosotros no nos dimos cuenta, y es bueno que nos demos cuenta si lo vamos a hacer alguna vez en la Argentina, que cuando haces un concurso público, los que ganan son los hijos de esos jueces. Sí, que a veces son peores que esos jueces. Las iglesias evangélicas han penetrado profundamente en la justicia, colonizando a estos jueces. Bolsonaro no es un militar que siempre fue pentecostal.
o evangélico. Bolsonaro se hizo evangélico hace 2 años y algunos de estos jueces también se vuelven evangélicos ahora porque tienen protección, porque tienen medios de comunicación, porque tienen apoyo. Segunda cuestión, esta gente ocupó los territorios y el PT los perdió. Es verdad, hay una crítica aquí, perdimos los territorios, pero también no deja de ser cierto es que el PT ganó una enorme cantidad de espacios de poder, es un solo partido y la falta de dirigentes y la falta de renovación del activismo y de la militancia te genera este tipo de problemas. Y además sufrió un ataque brutal, con apoyo inclusive de los Estados Unidos, que fue la destitución de Dilma Rousseff y de otros países de la región, la destitución de Dilma, la prisión arbitraria de Lula, como lo va a ver ahora. Ahora van a haber dirigentes sociales presos por razones absolutamente arbitrarias y quiero ver si aparece la Argentina, quiero ver si aparece el Chile de Piñera, quiero ver si aparece Paraguay o la Colombia de Duque reclamando porque lo ponen preso a Guilherme Boulos, que es el dirigente de un movimiento social, o porque persiguen a los dirigentes del Movimiento Sin Tierra. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda. Agradecer ao senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro, porque o senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa, você vai apodrecer na cadeia, porque lugar de bandido que rouba o povo é atrás das grades. Meu muito obrigado a todos e peço a Deus que nos ilumine a todos para continuar traçando os destinos que o nosso povo merece. A felicidade e o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. ¿Y qué se puede esperar en los primeros meses de la gestión de Bolsonaro? Y Bolsonaro va a hacer lo que hacen todos los militares. Primero, identifica al enemigo. Segundo, mide sus fuerzas. Y tercero, ataca en el mejor momento. El mejor momento es ahora. No hay absolutamente ninguna razón para suponer que los primeros meses Bolsonaro va a moderar su discurso y mucho menos su acción. Hace 30 años es diputado, pero siempre actuó como diputado con cabeza de militar. ¿Y cuáles pueden ser los contrapesos que tenga Jair Bolsonaro para no avanzar en esa agenda inclusive represiva? Porque uno no ve una sociedad movilizada como uno observa en otros países que tienen quizás una conciencia política distinta, como es la propia Argentina. Sin lugar a dudas. No quiere decir que en Brasil no se moviliza la gente, pero no es la tradición argentina, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los contrapesos? Hoy, lamentablemente, muy pocos. Tiene un parlamento totalmente tutelado. Es un parlamento constituido por 531 diputados, casi la mitad de ellos pertenecen a lo que se llama la bancada del agronegocios. Dentro de los 531 hay 230 que pertenecen a lo que se llama la bancada de la bala. Son los que defienden el desarmamento o son militares. Fíjate que en el Congreso brasileño hoy hay la bancada mayoritaria partidaria, es la del PT, 56 diputados. ¿Sí? ¿Sabés cuántos militares y policías diputados hay hoy en el Congreso brasileño en actividad o retirados? 70. Por lo tanto, hay más militares y policías que el mayor partido político de Brasil, que sigue siendo todavía el PT. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el Parlamento? Lo va a apoyar. ¿Qué va a hacer la justicia? Moro las está amenazando, es toda su estrategia durante estos días. ¿Se quieren mover? Muévanse. Hay una propuesta de ley que se llama Ley de la Bengala es el bastón, ¿sí? Que dice que los jueces tienen que jubilar a los 70 años. Si Moro, junto con Bolsonaro, ahora como ministro de Justicia, aplica ese principio, 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia se van y los tiene que nombrar Bolsonaro. Si Bolsonaro consigue nombrar 4 jueces de la Suprema Corte, siendo uno de ellos Moro, Bolsonaro va a tener la Suprema Corte, va a tener los tribunales y va a tener el Parlamento. Por lo tanto, ¿va a venir una onda represiva en Brasil? A mí me gustaría que la respuesta fuera no. Si me preguntás cuáles son los contrapesos republicanos en Brasil para evitarla, ninguno. Y la agenda de Bolsonaro de mantenimiento de un tema que preocupa mucho a la sociedad brasileña, que es la seguridad pública, es la represión. Eso va a cobrar la vida de muchísimos y muchísimos niños, jóvenes, inocentes. Por lo tanto, los pobres que confiaron en Bolsonaro van a tener a sus hijos muchas veces como víctimas. Y ellos creyeron que lo que Bolsonaro iba a matar era delincuentes y lo que Bolsonaro va a matar son jóvenes inocentes. Además,
además la gente va a querer jubilarse alguna vez en la vida. La reforma jubilatoria de Bolsonaro propone jubilarse a los 85 años. Bueno, el 70% de la sociedad brasileña se muere antes de cumplir 85 años. Por lo tanto, no se va a jubilar nunca. Cuando la gente descubre que no se va a jubilar nunca, que su salario le alcanza cada vez menos, cuando vea que la inflación comienza a aumentar, cuando vea que hay una dependencia externa que justifica el aumento del gasto militar y la disminución de los presupuestos en salud, en educación, en vivienda, en empleo, que ya están congelados en Brasil por los próximos 20 años, la gente tendrá que decidir si sigue confiando en estos energúmenos. Hay una investigación abierta, que es una denuncia que hizo Folia, sobre empresarios que habrían pagado más de $3 millones para las fake news o noticias falsas a través de esta red, privada, ¿no? Que son los WhatsApp. El candidato del Partido de los Trabajadores denunció un juego bajo y apuntó como principal sospechoso a su rival, el derechista Jair Bolsonaro, porque los mensajes tendrían gran parecido con lo que dice. Severos mensajes, estimados en 1 millón de mensajes, fueron enviados con contenidos ofensivos en uno u otro portal. O que nós levamos ao Tribunal Superior Eleitoral é o pedido que retirem isso do ar, que esclareçam quem são as pessoas que publicam, se há financiamento, se não há financiamento, que descubram a partir de investigação da Polícia Federal os IPs dos computadores que propagaram essa notícia e que forneçam não mais segurança. ¿Qué peso han tenido las fake news, esas noticias falsas y su propagación en las redes sociales en el proceso electoral? Muchísimo, porque han funcionado así. Fíjate que Dilma Rousseff tenía más de 30% de intención de votos para la elección en el Senado, y acá todo el mundo se sorprendió. ¿Cómo puede ser? Tenías 30 y tuviste 14. Bueno, cuando 48 horas antes de la elección empiezan a divulgar imágenes donde supuestamente se dice que asesinaste a un joven de 19 años y te muestran a su madre llorando diciendo que efectivamente lo mataste vos, hay algún porcentaje de la población que lo cree. Las fake news funcionaron, pero también aquí es parte de la autocrítica. Es que sabemos que esto existe. El progresismo no puede estar descubriendo WhatsApp una vez que la derecha usa WhatsApp. No podemos descubrir el Twitter una vez que la derecha usa Twitter, o Facebook cuando usa Facebook. El progresismo no tiene que hacer uso de la fake news, pero se tiene que proteger de la fake news. Y nosotros no nos protegimos. Tiene que hacer campañas más focalizadas, tiene que hablarle de forma diferenciada. Lo que hace la derecha, y lo hace muy bien, es segmentar el electorado y hablarle y decirle a cada público lo que quiere escuchar. Nosotros no tenemos que decir esto, pero tenemos que saber muy bien a quién le estamos hablando y qué es lo que estamos diciendo y cómo lo explicamos. En definitiva, nosotros creemos que lo que hay que construir es el relato. Y no hay que construir el relato, hay que construir relatos. Y hay que construir relatos que amortigüen el peso que tienen estas campañas brutales como las de Bolsonaro. No importa la verdad o la mentira, sino el hecho de un trabajo en todo lo que es la estrategia de estos sectores en redes sociales, pero también en el caso de Argentina y de Brasil, acompañado por los grandes medios de comunicación. Para poder vos transformar una mentira en una verdad, tenés que primero construir el mensaje y después tenés que tener una red de diseminación de esa mentira. Miles de usuarios que te funcionan como activistas digitales. ¿Dónde están los activistas digitales nuestros? Si nosotros no trabajamos en la comunicación política digital, formando estos, cuando salen esas mentiras no tenemos cómo defendernos. ¿Pero por qué? Porque no tenemos activistas. Porque es de la cuenta de nuestro líder. Que en el caso de Brasil, Lula, ¿cuántos tiene? 800.000 seguidores en Twitter. ¿Sí? Bolsonaro tiene 7 millones en Facebook, 14, 20 millones en Twitter. Por lo tanto, no es Bolsonaro el que divulga la fake news. Son miles y miles de activistas digitales que se fueron formando durante estos últimos años y constituyéndose en esa gran muralla inexpugnable. Para eso, contra eso, ¿qué se hace? Nosotros necesitamos activistas hoy en el territorio, junto al pueblo, en la base, trabajando en las comunidades, en los sindicatos. Necesitamos salir a la calle, eso sin duda. Pero también necesitamos todos esos jóvenes que tienen una enorme capacidad de creatividad y de inventiva trabajando en las redes sociales, siendo ellos los activistas. Si no construimos esto, Bolsonaro no es solo una agencia con 120 millones de teléfonos lo que lo hace, es después la capacidad de que todo eso se amplifica y se multiplica, y eso es lo que nosotros necesitamos también construir para que en las próximas elecciones no nos pase lo que le pasó al PT con Bolsonaro en estas. Álvaro García Linera es uno de los grandes responsables de este cambio y es, además de todo, sin lugar a dudas, uno de los grandes intelectuales contemporáneos de la humanidad. La historia de la izquierda está marcada por persecución, cárcel, muerte, tortura, lucha, fracasos, volver a levantarse, fracasos, volver a levantarse. Si no fuéramos izquierda, ¿qué tenemos adelante? Lo mismo.
pelear. Realmente muy grande estar recibiendo aquí al expresidente de Samper. UNASUR es un escenario en el cual nos encontramos como región. Nosotros somos una región que está buscando hacer integración. Pablo, ¿y por qué el Foro de Pensamiento Crítico se hace en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros decidimos esto hace 3 años. Todavía no sabíamos que se iba a hacer la reunión del G20 en Buenos Aires, pero sí sabíamos que la Argentina iba a ser, con Macri en el poder, un espacio de referencia. Creíamos, inclusive, le creímos más a Macri de lo que deberíamos, porque pensamos que Argentina podía estar en un momento de ebullición económica, transformándose en una especie de nuevo modelo de ajuste neoliberal exitoso. Esto es un verdadero fracaso en términos económicos, en términos neoliberales, en términos de desarrollo y en términos de todo. Y el mundo está mucho peor de lo que imaginamos 3 años atrás. Es curioso que al Foro Mundial del Pensamiento Crítico, que va a ser el del 19 al 23 de noviembre, se lo denomina la contracumbre del G20. Y lo que nosotros tratamos de decir es que lo único que es contracumbre es lo del G20, porque cumbre remite a un espacio de diálogo, de amplificación de ideas, de debate. La cumbre de las Naciones Unidas es un lugar donde están todos los países discutiendo. La cumbre del G20 no están solo los jefes de Estado, en un espacio bunkerizado, en una ciudad militarizada. Inclusive ya Trump dijo que se va a quedar apenas algunas horas porque después se tiene que ir a México, que tiene la asunción de Andrés Manuel López Obrador. También los errores de cálculo del gobierno argentino y las torpezas en materia de política exterior son totales. Poner el día que asume uno de los países más poderosos del planeta, el presidente, poner una reunión con los primeros mandatarios, es un poco torpe. Marco Aurelio García decía en el pasado, ¿no?, que la izquierda tenía muchas ideas y pocos votos. ¿No? A partir de lo que fue la llegada al poder del Partido de los Trabajadores, el ejercicio del poder, se tenía muchos más votos que idea. ¿Puede ser la cumbre, ¿no?, del pensamiento crítico un espacio donde se vuelva a generar esas ideas que permitan la recuperación de la izquierda en América Latina? Espero que sí. Y acá hay 2 cosas. Primero, cuidado, hemos perdido las elecciones, pero tenemos muchos votos. En Brasil, Fernando Haddad tuvo 44% de los votos en una campaña de 15 días. Son casi 50 millones de votos. En la Argentina perdimos las elecciones contra Macri por un porcentaje bajísimo y sigue teniendo el progresismo en la Argentina más de 1/3 de los votos. Por lo tanto, votos tenemos. Lo que necesitamos sin lugar a dudas es renovar nuestras ideas. Renovar también, en buena medida, nuestras perspectivas de articulación, de unidad, de alianza, nuestras perspectivas electorales y pensadas a partir de un diagnóstico más concreto y real de lo que nos pasó y de lo que queremos hacer en el futuro. ¿Vos creés que en los procesos electorales el campo popular intentaba poner en valor lo realizado más que convocar a la sociedad a nuevas utopías? Sí, y eso es lo que decíamos de la supuesta autoeficacia de la democracia. Nosotros creemos que si hacemos políticas buenas, después la gente nos lo va a reconocer. En la Argentina vimos que eso podía ser una trampa. Macri llegó al gobierno con un programa llamado Pobreza Cero, multiplicó la pobreza a los 3 meses de haber asumido el poder, pero se apropió de la política. No necesariamente el que hace, inventa, crea, construye horizontes políticos nuevos, después es identificado por el pueblo como el responsable por esos cambios. Entonces la primera cuestión, no se trata solo de decir volveremos porque lo que hicimos estuvo buenísimo, porque no necesariamente la gente piensa que los únicos que vamos a hacer lo que estuvo buenísimo somos nosotros. Entonces tenemos que renovar nuestro discurso, renovar nuestras perspectivas, invitar a la sociedad a nuevos desafíos, a nuevas utopías, a nuevos horizontes de construcción democrática, pero también en lo que es fundamental es unirnos. Si no nos unimos, perdemos. Pablo, para terminar, en los tiempos de las redes sociales, intentamos hacer unas preguntas cortas, con respuestas cortas en esta lógica de los 280 caracteres. Si tenés que elegir 3 invitados al Foro del Pensamiento Crítico, al Foro Mundial, ¿a quiénes recomendás, ¿no?, para que los argentinos vayan el 19 y 20 a Ferro a escuchar? Lo diría por las mesas. Pues, una en la mesa de Álvaro García Linera y Juan Carlos Monedero sobre el futuro de la izquierda. Otra va a ser la mesa sobre las perspectivas de la economía. Tenemos a 8 de los mejores economistas del mundo. Y otra es la conferencia de Boaventura de Sousa Santos, que es la desigualdad explicada al 1% más rico del mundo. Creo que en esas 3 mesas vamos a tener un panorama: el futuro político, el futuro de la economía y el futuro de la sociedad. ¿Qué dirigente pensás que sintetiza estos procesos de ampliación de derechos, de transformación profunda
de nuestras sociedades. Yo creo que Lula sintetiza algo que es excepcional. Es un trabajador que entra en la política a través de la militancia sindical, que se transforma en el referente de la nueva política a nivel mundial. Es el tipo al que el presidente de Estados Unidos le dice, vos sos la figura, no yo, en una reunión parecida a la que vamos a tener ahora en Buenos Aires en diciembre. En definitiva, Lula era el futuro de la posibilidad de crear una nueva política a nivel mundial y por eso lo pusieron preso. ¿Cómo soñás el futuro de América Latina? Lo más dramático que estos procesos van a mostrar es que no solo el neoliberalismo no es una alternativa para nadie, sino que el neofascismo tampoco lo es. Es una mezcla de neoliberalismo en lo económico con represión de la vida social, cultural. Ante estas evidencias, yo creo que va a prevalecer la lucha por la dignidad de nuestros pueblos y el reconocimiento de nuestros pueblos de que su futuro depende de la democracia y no de los que la cancelan o la amenazan con sus políticas de hambre, de destrucción de derechos y de exclusión social. Bueno, Pablo, agradecerte mucho esta posibilidad de conversar y sabes el enorme agradecimiento que tiene nuestra universidad con lo que ha sido tu rol como secretario ejecutivo de Claxo, ¿no? Lo importante que tu gestión ha sido para consolidar esta experiencia única también que es la Universidad de los Trabajadores, ¿no? Y te deseamos también el mayor de los éxitos en las nuevas responsabilidades, que seguramente serán muchas. No, gracias a ustedes, felicitarte también por este programa y por esta universidad. La UMED muestra que hay posibilidades de construir nuevas universidades que aunque sean gestionadas por los trabajadores y no las podemos llamar públicas porque no son estatales, son instituciones públicas. Aquí es donde se construye el derecho de todos a una educación de calidad, a que los trabajadores puedan ser protagonistas de sus instituciones universitarias y creo que en este sentido la UMED le ha dado a Claxo la oportunidad de mostrar que hay que tener muchas UMEDs en toda América Latina para que nuestra educación cambie. Bueno, muchas gracias. Y para terminar hacemos una foto. En el próximo programa de Latinoamérica Piensa dialogaremos con las principales figuras que participan del primer foro de pensamiento crítico que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires.